Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, te damos el honor a ti, Dios. Y ahora queremos orar, Padre, a ti, en el nombre de Jesús, Señor, haciendo memoria de todas aquellas buenas promesas que tú hayas mandado hacia nuestras vidas, Señor. De toda buena promesa y de toda buena cosa que hayas hecho con nosotros, toda respuesta, hoy te queremos dar las gracias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos por haber sido, Señor, un Dios misericordioso con nosotros. Y si algo había pasado malo en nuestra vida hoy, también, Señor, te damos gracias porque confiamos, Señor, en tu misericordia. Confiamos en tu fidelidad, mi Rey. Nosotros creemos, Señor, que tú eres capaz, Señor del cielo, de bendecir y cuidar de todos y cada uno de tus hijos, y que a ninguno lo dejas, Señor, a ninguno lo sueltas. A veces muchos de tus hijos se separan y se apartan de tu mano, Señor. Padre, no por tu voluntad, pero aquellos que te aman y aquellos que confían y esperan en tus promesas, Señor, tú a todos los cuidas, Señor, y así mismo nosotros hoy te damos gracias, porque tú has sido misericordioso y bondadoso con nosotros, Señor. Ven, Señor Espíritu Santo. Queremos esta noche honrarte, Señor. Queremos esta noche, Señor, darte las gracias, Señor. Queremos esta noche honrar tu nombre, Señor, e invocarlo, Señor, en el medio de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toma todo lo que tenemos, te lo entregamos a ti. Nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, incluso nuestra alma, nuestro ser. Tómala, Señor. Somos todos tuyos hoy, para ti nos ofrecemos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Permítenos hoy en esta noche, Señor, entrar por tu presencia, entrar por tus atrios, por tus puertas. Tener, Señor, intimidad y comunión contigo, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Es grande, tu fidelidad incomparable es
se mueve mucho también en medio de tu alabanza. Cuando le das gracias a Él se complace, cuando le alabas. Vale, has anulado en tu vida queja y más bien dale gracias a tu Dios. Bueno, dile gracias con tus palabras, con tus labios. No temas orar a ti, ¿vale? Aquí sigue sonando la guitarra, pero tu voz, Padre que está en el cielo. Señor, gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Padre. Tú levantarás, tú llevarás a cabo. Tu propósito es mí, es tu palabra. Porque sobre nosotros tú has fijado tus ojos, dice el Salmo, Señor. Nos enseñarás el camino por el cual debemos de andar, Señor. Aleluya. Grande es tu nombre, Señor. Tú nos liberas, tú nos sanas, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú nos sacaste, Señor, de la prisión del pecado. Tú nos sacaste, Señor, de la prisión de la maldición y de la ruina, Señor. Padre, y ahora tú nos has traído a ser tus hijos, a tu familia. Nosotros que no merecíamos nada, Señor, pero que por quienes nosotros, tú mismo, Señor, por nosotros pagaste el precio más alto. Hoy no nos queda otra cosa, Señor eterno, que darte las gracias, Señor. Juntamente con Cristo nos diste todas las cosas, mi Rey. Recibamos, hermanos, hoy en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios, que con Él recibiremos también todas las demás cosas, como le declara la palabra. Deja que entre, deja que fluya, deja que entre, y dale gracias a tu Rey. Aleluya. Gracias, Padre. Pedimos permiso, Padre, para entrar en tu palabra ahorita este rato, Señor. Para ser como son tus discípulos, Señor, en lo cual quedó descrito en tu palabra, Señor hermoso. Se sentaban a tus pies, Señor, a escuchar tu doctrina, Señor, a escuchar tu enseñanza, a escuchar tu palabra, Señor. Ahora venimos ante ti, Señor, Dios Todopoderoso, igual que en aquellos tiempos, Señor, porque tú lo has dicho así de esta manera, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Estarías con nosotros, Señor, hasta tu vuelta, Señor, hasta tu regreso. Hoy, pero en tu espíritu nos sentamos, Señor, a tus pies. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. Bueno, gracias al Señor. La guitarra yo no me percaté que estaba desafinadita un poquito, pero ello no es tan relevante en este momento, ¿verdad? Tal vez estaba un poquito desafinada. Y eso a veces pasa con nosotros los seres humanos, a veces también estamos un poco desafinados, pero a la larga termina la cosa saliendo bien, a pesar de los detalles que hay que ajustar en cada vida. Bueno, vengan, acerquémonos, bueno, si se puede, estamos como hartos, ¿no? Estamos grandes, estamos creciendo el grupo, ¿no? ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo estás? Te bendiga. ¿Saben qué me falta? Y Andrés, me falta Andrés. Andrés está en Estados Unidos. Andrés ya se fue, ya lo despedimos, ¿verdad? ¿Y cuándo llegó? ¿Cuándo? El miércoles que pasó, hace 8 días. Es que él viajaba el mismo día que mi mamá, ya me acordé. Sí. Ya me acordé, mi mamá también lleva lo mismo allá. Ah, bueno. Entonces desde allá no estará oyendo alguien que le mande esto, ¿no? Después cuadramos para lo que es esa. Sí, después cuadramos para mandarle esta reunión y le mandamos un saludo a Andrés, que está en Miami, un saludo a Valentina, que está en el DF, ya debe estar hablando así, ¿no? Sí. Bueno. Un saludo para Valen, que nos está escuchando por allá.
Mande. Tal vez no en vivo, pero nos va a escuchar en Me diferido. dijo, pues fíjate que no. Ay, Valentina, se te pegó Sí. tan rápido. Ya nuestro oyente que estaba en Dubái ya está aquí con nosotros, entonces ya no hay saludos para Dubái. Pero sí iban de uno una vez nomás, tal vez. No sé si llegó, pero no me acuerdo si. ¿Sí? Un saludo para Neiva. ¿Dónde están los hermanos de Neiva? Un saludo para los hermanos que están en Canadá, escuchando tal vez, pues probablemente esta palabra también. Allá en el calor de los 30 grados bajo cero que han hecho estos días, allá tapados en nieve. Que contaban que hay una ola de helaje, pues donde está mi mamá generalmente no hay frío, pero está haciendo frío. Pero los vientos que bajan del... sí, unos vientos que vienen del norte que se encuentran con la humedad que viene del sur, que viene caliente, entonces el choque genera formación de nubes y heladas. Entonces al parecer la región donde está mi mamá no hay nieve, pero me contaba que sí está haciendo un frío absurdo, que no es normal de esa región donde ella estaba. Y por otro lado otras personas que contaban que pues no se puede ni salir a la calle, ¿no? Entonces muchos incluso habían pedido oración, pero a pesar de ello un saludo a los hermanos que nos escuchan por allá también. Y si hay alguien en algún otro lado del mundo que esté escuchando este audio o esta grabación o en YouTube nos esté oyendo, pues un saludo también para él o para ella. Y si nos pueden mandar el saludito allá también en la barrita de comentarios, sería una alegría para nosotros pues después venir y traerlo acá. Hoy nos acompaña además una linda gata que está haciendo música de fondo a esta predicación. ¿Sí lo oyeron? Pero bueno, vamos a la palabra, hermanos. Yo me olvidé sacar la palabra. Chicago estaba a menos 40 grados. Hola, En Chicago. Me ha tenido que levantar. Bueno. ¿Listos para la palabra de Dios, hermanos? ¿Preparados? Bueno, miren que hoy voy a hacer mi esfuerzo por ser más corto, si el Señor así me lo permite. ¿Listos? Bueno, entonces por favor, quiero que me acompañen a la palabra de Dios, al libro de Hebreos. Vamos a empezar por ahí. Hebreos. Ese es un texto que para mí es famoso, no entro en lo general de la doctrina, digamos, que se predican mayoritariamente en las iglesias cristianas, pero para mí ya es famoso debido a la importancia que tiene dentro de lo que es la enseñanza de la Biblia, la doctrina bíblica. En Hebreos, yo les dije qué pena, ¿capítulo qué? No les dije capítulo, no, ¿verdad? no has dicho. Entonces, Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. No, Hebreos... No, más bien 5. Tranquilos. ¿Listos? Bueno, ahí nos vamos a ir ayudando con la Biblia. Y es muy importante cuando estudiemos la palabra de Dios. No sé exactamente cómo expresar esto en pocas palabras, pero no voy a profundizar demasiado. Que siempre tengamos la Biblia en nuestras manos. Yo les quiero aconsejar algo de parte del Espíritu Santo, no de parte mía, sino del Espíritu. Leamos la palabra, leámosla a diario, de la manera más comedida, diría el Espíritu Santo en este día. Así como la gatita busca a su marido. Buscad el reino de Dios y su justicia. La gatita está... La palabra de Dios ha de ser buscada todos los días, declara ella misma. Ella lo dice, meditad en ella de día y de noche, todos los días, escudriñadla, buscadla, leedla, estudiarla y meditar en lo que leíste. Buenas noches, Dios la bendiga, ¿cómo estás? Ay, se me olvidó su nombre, perdón. Doña Luz Marina, buenas noches, Dios la bendiga. Me alegra mucho verla. Eso, péguense. Yo voy a alzar un poquito la voz para que quede, mejor dicho, para que nadie se duerma, mentira, que se escuche bien. Entonces, miren, imagínense ustedes que
muchos pastores, ya es un dicho que parece casi que trillado, una analogía, pero no es tan analogía solamente, es una verdad espiritual que el mismo Señor Jesucristo declaró, manifestó, y es que la Biblia es para un ser humano, espiritualmente hablando, como el alimento. O sea, se puede vivir de pronto si uno deja comer una semana, se puede vivir, pero tarde o temprano, si eso se vuelve una costumbre, tarde o temprano uno empieza a morir. Y así como existe una muerte física para el cuerpo, de enfermedad previamente y luego muerte, que puede manifestarse, por ejemplo, como una desnutrición, una bulimia, digamos, se achica el estómago y el cuerpo empezar también a dejar de ser propenso para recibir alimentos cuando uno deja de proporcionarle comida. Ya después la recuperación de eso es difícil. No sé si ustedes sabían, cuando una persona deja de alimentarse, empieza a bajar mucho de peso, ya el cuerpo no acepta la misma cantidad de comida que aceptaba antes, toca suministrarle ¿qué? Líquidos. No sé si ustedes sabían, de pronto unos alimentos muy costosos que traen, pues que procuran suplir los nutrientes que debería traer una alimentación sana y normal, saludable. La gente cuando deja de comer, lo mismo exactamente pasa cuando uno deja de tener contacto con la palabra de Dios, acerca de la cual Jesús dijo que de ella es de donde también vivirá el hombre, no solo del pan, haciendo referencia al alimento natural, a lo que nosotros comemos, que a algunos de nosotros se nos hace bien evidente cuando nos sentamos y se nos aprieta aquí la pancita, ¿cierto, hermanos? ¿O no? Ay, no, pues tan saludables. No, ya me van a venir a decir ahora que son... Don Ramiro metió barriga. No, el alimento espiritual es tremendamente importante y ha de ser buscado a diario. El consejo del Espíritu Santo en este momento es simple. De hecho, no estaba yo todavía entrando en el tema de la palabra. Permítanme decirles estas palabras antes de entrar en la palabra propiamente dicha, hermanos. La buscada todos los días de tu vida y ojalá con pasión, con ahínco, con gozo, como, permítame la palabra, con desespero por Dios. Ten una libreta de notas a la mano si ello te ayuda en algo, y anota, así sea un versículo, si lo leíste, una porción de la palabra, lo que sea que hayas leído, ten con ella un tiempo de oración con Dios, a solas con Él. Hay un tiempo que es importante cuando nos reunimos dos o más, pero hay uno que es también muy importante a solas, ¿listo? Y cuando ores a tu Dios que está en el cielo, Jesús dijo, cerrada la puerta de tu habitación, ora al Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Y en esos mismos momentos busca tener intimidad, pero con la palabra, ¿vale? Ponte una libretica de apuntes al lado, si ello te ayuda. Porque Dios, de cierto, ahora que me acuerdo, Dios le habló a un profeta y le dijo, anótate en un libro las palabras que yo te voy a hablar. Y es que lo chévere, una de las cosas más chéveres de la oración, de tener tiempo con Dios, pues hombre, no es hablarle a Él solamente, no es adorar y cantarle a Él solamente. Lo más chévere de tal vez viene siendo esos momentos en el que tú prestas tu oído y Él te empieza a hablar a través de la Biblia, o Él te empieza a hablar a tu corazón en el momento en que estás meditando en esa palabra que acababas de leer. Entonces toma apuntes y anota Juan capítulo 1 verso 1, 2 puntos, y el verbo en el principio era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pues ahí medio lo hablé, balbuceé el versículo, no lo dije bien, pero más o menos así dice. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Josué capítulo 1 versículo 8. No se apartará este libro de la ley de tu boca y de tu corazón, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo capítulo 1 versículo 1. ¿Alguien se lo sabe? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿No lo han escuchado? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Serás como árbol plantado, te lo digo a ti, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y dónde te aprendes tú esos versículos? ¿De tanto leerlos? No, tome apunte. Y tenga las promesas de Dios siempre a la mano, porque ahí es donde está el alimento. Una cosa es masticar la Biblia cuando pasa por tus ojos y hace ese proceso de entrar por los ojos y llegar al cerebro, pero eso no va a servir de mucho si no la digieres. ¿Me entiendes? Y eso te va a dar vida, eso va a traer vida a tu vida, eso va a ocasionar, de acuerdo a la promesa del Salmo capítulo 1, va a ocasionar inevitablemente que tu vida progrese, que tu vida reverdezca,
que entonces no quisieran que sus vidas echaran raíces, las hojitas se les volvieran verdes, hermosas, empezaran a echar flores. Eso es una bendición grande. Yo tengo en mi casa unas matas que yo no era tener matas, yo decía que eso era para los viejitos hasta el día que mi esposa me empezó a pegar el gusto por las matas. Y yo ya me di cuenta que no, eso no es gusto de viejito, lo que pasa es que yo soy el que me estoy volviendo viejito. Y llegaron las maticas a la casa. Pero qué gozo cuando uno se trastea una casa nueva y llega y entra luz por ese solar, como decían antes los abuelos, y entra la luz por el solar y empieza la matica a reverdecer. Eso uno le da gozo. Yo no entiendo por qué esto es tan profundo en el mundo espiritual, pero es que la Biblia dice que nosotros somos eso, así somos nosotros. Pero entre todas las matas que tengo hay una que nosotros tenemos una expectativa con mi esposa, similar tal vez, y qué pena la comparación, uno equipararse con el Señor, pero no es de ninguna manera la intención. Como la que Dios tiene con nosotros es la que nosotros tenemos con la mata. Es una mata de tomate. Ella misma la sembró con sus propias manitas que tiene. Ella puso ahí el cosito de tomate y estamos esperando que de tomates. Y la mata huele a rico y la mata empieza a reverdecer y empieza a crecer y empieza a ponerse frondosa y linda. Pero el gozo más grande va a ser cuando bote flor. ¿Sabes? Ese día yo creo que es la locura. Ella va a tomarle fotos, porque va a ser el orgullo. Y cuando salga eso es una maravilla. Y cuando por fin bota el tomatico, uno lo mira con desprecio, no, uno lo mira con cariño. Así mismo es la expectativa que el Señor Dios Todopoderoso hacia nosotros. Tal vez está profesando, está pensando, ay, qué lindo esta huerta que tengo acá. Qué lindos estos hermanos cuando, hijos míos, diría el Señor, se reúnen acá y me cantan y me adoran. Ve, a pesar de la dificultad, a pesar de las circunstancias en sus vidas, a pesar de lo difícil del horario, vienen y me buscan de todo corazón y me son fieles. ¿Sabe qué? Voy a derramar mi espíritu sobre ellos, diría el Señor, y echa agüita, esperando que algún día nosotros demos fruto. Esperando que algún día nosotros, además de reverdecer, echemos florecitas y demos fruto. El Señor se va a gozar con eso y va a decir, ¿sabe qué? Lo voy a bendecir más. Venga, arcángel, venga, ángel, bendígame a este más. Por eso la importancia de este consejo con el que empiezo el día de hoy, hermanos, de parte del Espíritu Santo para cada uno de los que estamos hoy aquí y más los que nos escuchen, ¿vale? Tenga con su contacto con la Biblia, con la palabra de Dios todos los días. ¿Amén? Amén. Yo les había dicho que Hebreos capítulo 5, finalmente, porque les cambié 6, pero ahora les cambié al 5. El 5. Sí. Ay, pero sí me equivoqué. Era el 6. Era el 6. La verdad me gusta leerlo desde antes, pero esta vez sí voy a ir directo al grano. Porque antes yo leo el contexto, ustedes saben, por lo menos a mí me gusta ser usado por Dios en esa manera, que leo el contexto de los versículos para que el versículo tenga un sentido alrededor del contexto. Pero no, esta vez voy a ir directo al versículo 1 del capítulo 6, entonces, más bien. Dice así, por tanto, dice el apóstol Pablo en Hebreos. Si mal no estoy, fue Pablo que lo escribió, pero si me equivoco, pues fe de ratas vendrá después. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esperen ahí, ¿sí ven eso que dice ahí, no? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estoy leyendo Hebreos 6.1. ¿Sí? Discúlpenme que yo sí me puse aquí a titubear entre dos versos, pero no, ya me definí por 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayan adelante a la perfección. Aquí lo que está diciendo el apóstol es un consejo, la palabra de Dios, el Señor a nosotros, porque esta palabra fue escrita es para nosotros también. Ya no se queden en lo rudimentario, hermanos, no se queden en las cosas básicas y fundamentales, en las cosas sencillitas de la doctrina de Cristo. ¿Qué es eso de la doctrina de Cristo? O sea, la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. No se queden, no se conformen con esas cosas, le está diciendo el Señor, no nos conformemos con las cosas rudimentarias y básicas de la doctrina, o sea, la Biblia. No, vayan hacia adelante, hacia la perfección. Claro que la palabra doctrina implica muchas otras cosas, enseñanza. Ahora bien, ¿por qué está hablando esto? Porque el apóstol aquí venía hablándole a una iglesia que era muy vieja en términos de edad, pero muy bebé en términos de crecimiento espiritual. Estaba diciendo el apóstol, miren, en el capítulo 5, ustedes parecen bebés, todavía son bebés espirituales.
Porque los bebés espirituales necesitan alimentarse no de pan, ni siquiera comen pan, beben leche. Además de que eran israelitas, o sea, se supone que esos son los maestros. Sí, como le dijo Jesús a Nicodemo. Entonces, o sea, aquí el Señor nos está diciendo, y le habla a su iglesia, hola, ustedes tanto tiempo, así que los nuevos, cierren los oídos, tápense los oídos nuevos, molestando. Tanto tiempo en la iglesia, llevas más de 6 meses, llevas más de 1 año, llevas más de 2 años en el Evangelio de Jesucristo. Tanto tiempo y todavía necesitas que te alimenten de leche espiritual. O sea, de cosas básicas, de cosas fundamentales, de cosas que todos se suponen que deberían ya saberlas. ¿No sería mejor que ya fueran maestros, decía el capítulo anterior? ¿No sería mejor que ya fueran maestros de la palabra, que ya hubieran... Maestro significa alguien ya lo suficientemente versado en esa Biblia como para poderla enseñar. ¿No debería ser así? La pregunta sería, entonces, ¿cuántos de nosotros ya podríamos ser capaces de enseñar algo de la Biblia? Bueno, pues el Señor está diciendo que si somos antiguos, llevamos tiempo, ya deberíamos haber alcanzado madurez. Y la madurez espiritual está directamente relacionada con algo que aquí la Biblia le llama los rudimentos, haber pasado por esas cosas rudimentarias, fundamentales y básicas de la enseñanza, de la comprensión de la que es la Biblia. Y la Biblia empieza aquí en este versículo, justo después de la palabra perfección, empieza a hablar de un concepto que se llama fundamento. Pose sus ojos sobre su Biblia un momentico y mírelo, después del punto y coma de la palabra perfección, empieza a hablar de una palabra que se llama fundamento, o sea, de cosas básicas. Dice, hombre, pues no hay que echar 2 veces fundamento, ya está echado. Pero entonces aquí el apóstol aclara qué es ese tal fundamento. Y la primera cosa que él declara como fundamental para la vida de un cristiano, para comprender la Biblia, el apóstol aquí menciona, la engloba en un tema, en una frase, en un tema. ¿Y cuál es el nombre de ese tema? ¿Quién lo sabe? El arrepentimiento, ¿pero de qué? De obras muertas. Bueno, hoy no me corresponde, o al menos no es el encargo del Espíritu Santo, venir a hablarles del arrepentimiento de obras muertas, ni de los rudimentos de la fe de Cristo, que es realmente el marco de este versículo, sino hablarles de las obras nomás. Pero aquí quería yo mostrarles este texto para que ustedes lo vean, que hay un concepto en la Biblia que la Biblia declara sumamente fundamental, lo cual implica que si tú no lo conoces, no puedes ni siquiera aspirar a ser un conocedor de la Biblia, ser llamado por la Biblia alguien entendido o conocedor de la Biblia, porque la Biblia es el criterio, en la Biblia está el criterio para todas las cosas, en la Biblia está la interpretación de todas las cosas también que en ella están escritas. Entonces la Biblia te está diciendo, oye, hay algo fundamental, un fundamento, ahí decía, fundamental, un tema súper básico para cualquier persona que se llame cristiana sobre la tierra, porque si alguien se llama cristiano sobre la tierra, ha de saber que debe tener contacto con Cristo. Si no, no se puede decir cristiano. Y el contacto con Cristo en primera instancia está por medio del Espíritu Santo, pero a la vez por contacto con la palabra. Es tan así que el Espíritu Santo te va a impulsar a tener contacto con la palabra, o sea, con la Biblia en este caso. Y hay un tema central en toda la Biblia, fundamental, básico, y se llama arrepentimiento, pero ¿de qué? ¿Ahí qué dice? ¿Arrepentimiento de qué? No nos sabemos, nosotros la Biblia no nos está diciendo que nos arrepintamos de cualquier cosa, tampoco que nos arrepentamos absolutamente de todo, es específica y está hablando de obras muertas. Bueno, ahora para un momento ahí, medite, hermano y hermana, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significará obras muertas? Por mucho tiempo, cuando yo escuchaba este texto y lo leía, ciertamente mi interpretación que me venía a la cabeza era que, obvio, pues las obras muertas es el pecado. ¿Cuántos creen que es el pecado son obras muertas? ¿Cuántos sabían que el pecado son obras muertas? Dios nos dice que nos arrepintamos del pecado, ¿sí o no? Entonces seguramente el pecado cataloga como obras muertas. ¿Estamos en lo cierto o no? Si ustedes me van siguiendo, bueno, veo que muchos no están del todo bien convencidos, pero después cuando vayamos mirando la palabra vamos a verlo. El pecado es algo de lo que hay que arrepentirnos, y con toda seguridad les puedo afirmar que el pecado entra dentro de este concepto que se llama obras muertas. Pero meditemos un momento qué significa eso, obras muertas. ¿Por qué le dice muertas? Si dice muertas, hagamos un ejercicio un momento y hágale una pregunta al texto.
Así me dijo mi profesor de sociales y esa cosa a mí sí que me ha servido para entender la Biblia. Hágale una pregunta al texto y luego léalo haciéndole la pregunta. El texto te lo responde, ponle cuidado. Pregúntele al texto, o sea que hay obras vivas. Pregúntese usted esto. Mire, claro, no está explícito, pero está implícito. Existen obras muertas porque por tanto existen obras vivas. Y si Dios nos está diciendo que nos debemos arrepentir de obras muertas, es porque de algo que se llama obras muertas. Es porque muy probablemente existe otra cosa que se llaman obras vivas. Que hasta este punto, tal vez, si tú no has todavía indagado o ahondado en este tema, tal vez suene algo intangible. Pero no os preocupéis, hermanos. Ahora, imagínate que las obras son como una persona, por un momento. O un animal también podría ser. Pero hagamos el ejemplo con una persona. ¿Por qué habla de muerto? ¿Qué es aquello que es susceptible de tener vida o no? Pues un organismo. Un organismo. Tal vez una máquina no, salvo que estemos en la mitología de esa película que se llama Los Transformers. Ahí sí se habla de vida inteligente en una máquina. De resto, eso es una mitología simplemente. De resto, el concepto de la vida, que es algo que aún la ciencia en este momento le cuesta trabajo definir qué está vivo y qué no, es muy difícil. O sea, podríamos, bajo la definición de la ciencia, decir que una estrella está viva, porque nace, crece, se reproduce y muere. Respira. Y respira. Sí, o sea, las estrellas podrían catalogar como seres vivos bajo esa definición. Pero otros dicen, no, ahí tiene que haber unos procesos químicos y unos procesos microbiológicos, tiene que haber actividad celular. Otros dicen, no, la vida comienza desde una bacteria. Otros dicen, no, la vida comienza desde un virus. ¿Qué tienen según la ciencia todos ellos en común? Desde el virus para arriba, todas las demás formas de vida que una estrella sí no tiene. Una cadena genética que heredó de un antepasado. A lo que llaman ácido desoxirribonucleico o ADN. Ahora, según la Biblia, ¿cuándo algo tiene vida o cuándo algo no tiene vida? Según la definición de la Biblia, pues Génesis capítulo 2, no lo busque. Pero Génesis capítulo 2, ya Dios había creado a Adán. Pero surge un momento en que Dios coge polvo de la tierra, lo acumula, lo moldea, lo forma con sus manos y Dios sopla aliento de vida. Lo cual significa, ¿qué cosa, hermanos? ¿Ustedes lo conocen? El Espíritu Santo adentro de Adán. Entonces, en ese momento Génesis declara la Biblia que Adán pasa de ser un alma a convertirse en un alma viviente, un ser viviente. ¿En dónde estriba la diferencia entre algo vivo y algo muerto según la Biblia? Que lo que está muerto no tiene el Espíritu Santo. La ausencia o no del Espíritu. De un Espíritu, el Espíritu, el soplo de vida de Dios. El Señor decía que la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Amén, Espíritu. Y las palabras que yo les he hablado hoy pues son espíritus. Y son vida. Amén. Ustedes recordarán que cuando alguien moría en el libro, por ejemplo, se narra tal vez en la muerte de los patriarcas antiguos y la muerte de Moisés, dice, y exhaló el espíritu y entonces murió. Se hablaba de ese término. Porque en el mundo espiritual, no en el mundo biológico, físico, sino en el mundo espiritual, nosotros moriremos solo cuando el cuerpo y el alma se separen y el espíritu vuelva a Dios. El espíritu que fue el aliento de vida que Dios colocó en nuestro ser. ¿Me explico? Ahora volvamos a las obras. Entonces, ¿qué sería una obra que tiene vida y una obra que está muerta? ¿Cuál sería la diferencia entre una obra que tiene vida y una obra que está muerta? ¿Lo encuentran o no lo encuentran? Está inspirada por el Espíritu. Que está llena del Espíritu. Tiene Espíritu. Y la que está muerta no tiene Espíritu. Quiero hacerles una pregunta sincera y capciosa al mismo tiempo. ¿Cuántos consideran que la música de Beethoven es bonita? No los quiero corchar, tranquilos, solamente quiero preguntar. ¿Quién ha escuchado Beethoven? ¿Cuál es considerada la máxima obra de Beethoven? ¿Alguien lo sabe? La novena.
su novena y última sinfonía. Ahora, párale. ¿No la han escuchado? Los cuentos de los hermanos. Aunque bueno, esas historias son más antiguas que Beethoven, pero sí, eran de Europa. Beethoven compuso una obra. A ver, esperen, no sé si ustedes me están entendiendo a qué viene esta analogía. Beethoven compuso una obra. Se le conoció como su obra maestra, su novena sinfonía. Dura como más de una hora completa. Totalmente innovadora para su tiempo. La gente quedó maravillada el día que se estrenó. La gente se puso de pie y gritó. A la gente le faltó fue llorar y rasgarse las vestiduras de lo maravillosa que les pareció la obra. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, respóndanme con sinceridad. ¿La novena sinfonía es una obra viva o una obra muerta? Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque no tenía... Entonces, ¿dónde está el espíritu en una obra? ¿En dónde está el espíritu en una obra? En la dirección del espíritu. Exacto. Hacerlo en la mano con él. Entonces el apóstol Pablo nos va a decir ahora en Romanos 8. Vamos a Romanos. Acompáñenme acá. El Señor está hablando de las obras. Fíjense que hay obras que tienen vida y muerte. Romanos, ¿dónde están Romanos? Romanos 8 o 10. Romanos 8, ¿era? Sí, 8. Mira el título nomás. Mira el título, ¿qué dice ahí? Viviendo en el espíritu. Viviendo en el espíritu. Pero desde el punto de vista de lo que acabamos de hablar, vivir en el espíritu ya en sí mismo puede que sea hasta un poco redundante, más no demasiado. Porque si estás en el espíritu estás viviendo, si no estás en el espíritu estás muerto aunque tu cuerpo viva. Esta es una cosa que el Espíritu Santo nos va a pedir a todos nosotros los seres humanos que entremos en Él. Es que nos propongamos este reto en Él. Es este mandato del Señor, importantísimo. Y esto no lo está hablando a nadie que sea nuevo solamente, sino también a todos los que llevamos años en el Evangelio, incluyéndome a mí, que llevo un poco de años. Dice el Señor en esta palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Espíritu. Aquí viene una palabra que apareció y a veces pasa desapercibida, pero miren la palabra que dice ahí. Los que andan conforme a la carne o conforme a ¿qué? Espíritu. El Señor estaba diciendo en el texto anterior, arrepentimiento de obras muertas, arrepentirnos de obras muertas, o sea, obras sin el espíritu. Pero ¿qué es hacer una obra con el espíritu? ¿Acaso es que, voy a poner un ejemplo poco práctico, pero aplica? Voy a hacer una empanada. Tendría que arrepentirme de hacer una empanada si la empanada no tiene espíritu. Entonces yo podría pensar, si soy un poco al estilo Nicodemo, todo a lo literal: Señor, trae tu espíritu a mis manos ahora y úngelas con el poder tuyo. Es un ejemplo, Señor. Ay, ya sentí la unción. Miren, yo estaba hablando de un ejemplo nomás, Señor. Y la pongo en la empanada, Señor, y entonces... Y el Espíritu Santo, porque vino, si yo estoy haciendo un ejemplo, y pongo las manos en la empanada, y ahora me coge el Espíritu, espere que me coge, agarro el Espíritu Santo. Entonces pongo las manos, voy a tratar de hablar, y la metes en el Espíritu, entonces, ¡ay! Sale la empanada espiritual, y el que se la come, muerde la empanada y cae al suelo. No se sale. De eso no se trata. No, la cosa no es solamente por ahí. No. Más bien lo dice acá. Aquí sí lo dice cómo es la cosa. De cómo tener obras vivas, o sea, obras con espíritu. Ponle cuidado. Dice el verso 2: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te diste cuenta que aquí apareció dos palabras que son como recurrentes? Una es carne y espíritu, pero hay otra que es más importante en este momento. ¿La vieron? Aparece dos veces la palabra carne y espíritu, pero vienen ligadas a otra. ¿Cuál? Bueno, no era esa. Andar conforme.
Sí, esas son importantes. Bueno, sí, no me hice entender. La verdad, Angelita, la culpa fue mía. Andar, no me hice expresar. Andar conforme. ¿Sí vieron qué dice? Andar conforme a. Conforme a, conforme a, conforme a. En conformidad con, en conformidad con. A ver, espérate, piensa en esto un momento. Tú por dentro eres como una gran casa. Tú y yo adentro somos como una gran casa. ¿Ustedes sabían eso, no? Así lo dijo Jesús una vez. Él lo explicó. Cuando habló de eso de que los demonios, como había que sacar demonios, cuando habló de eso en Lucas 11. Y ponle cuidado. Adentro de la casa habitaba anteriormente el diablo. Sí, no te creas tan santos. No se crean tan santos. Nosotros no éramos, por más buenas personas que fuéramos, les tengo una mala noticia. Por más buenos que fuéramos en nuestro pasado, en todos nosotros, y en nuestros papitos, y en nuestros abuelitos, y en nuestros tatarabuelos, habitaron espíritus malignos, sin excepción alguna en todas las genealogías de la humanidad entera, salvo una sola excepción que se llamó Jesús de Nazaret, porque él no fue engendrado de carne y sangre, sino él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso en él no había demonios adentro. Y les tengo unas buenas noticias. Jesús viene a nuestra vida es a mudarse a nuestro interior a través del Espíritu Santo. Y cuando Él entra, Él trae el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tú solamente tienes que recibirlo y decir, sí Señor, te acepto en mi interior. Y adentro, lo que sea que hubiera vivido, adentro de ti, tarde o temprano se tendrá que ir. Oscuro, malvado. No hay excepción. Yo desde que era un bebé, lo sé porque el Señor así me lo mostró. Yo ya venía con cosas terribles y no era mi culpa. Pero es que este mundo es injusto. Dios en cambio es justo. Venía cosas que venían de mi papá y yo no lo sabía. Pero cuando llegué a los 6, 7 años, yo sin nunca haber visto películas de cosas malvadas ni haber escuchado esto, simplemente la maldad en mí fluía. Y me empecé a dar cuenta que yo era malvado cuando yo ya siendo grande y entrando en el Señor Jesucristo me empezó a revelar cómo yo era de malo cuando chiquitico y me empezó a recordar esos pensamientos que yo tenía cuando pequeño. ¿Ustedes sabían que uno siendo niño puede pasársele por la cabeza matar a otra persona? Y a mí nadie me lo había enseñado. Uno por la cabeza se le puede pasar, siendo niño, a hacer cosas obscenas con otras personas. Y no lo digo solo por mí. Mi familia que está en este momento en Estados Unidos conocieron un niño que dicen que tiene problemas mentales, pero para mi familia es evidente que tiene problemas demoníacos además, más que mentales. ¿Y quién le enseña a un niño a hacer obscenidades con un perro? Nadie, solamente los demonios que están adentro, que han venido por generaciones anteriores. En ese caso es un niño hijo de una persona con problemas muy graves en cuestiones de la conducta. Entonces claro, viene Jesús a ir adentro, hermanos. Y nosotros puede que tengamos eso ahí en un estado no activo, sino un estado pasivo. Está pasivo. Eso puede que no se haya activado, puede que nosotros no hayamos salido con un garrote a pegarle a alguien, a asesinarlo, no. Pero cuando llegue un momento, de pronto llegase a ver un momento de ira, de intenso dolor, como hablábamos hace unas semanas, y ahí sí se nos pasa por la cabeza. Y de pronto ese pensamiento no es tan nuestro como nosotros lo creíamos, sino porque hay maldad habitando en nuestro corazón, en la parte más profunda y escondida. Y por más bueno que sea el ser humano, aún así, o que crea hacerlo, aún así va a haber maldad adentro, y eso es una verdad que la palabra de Dios nos declara a todos nosotros. Gente buena no existe, solo el Dios Padre que está en el cielo, a Él solo llamad bueno, dijo Jesús. ¿Se acuerdan o no? Entonces dice que el Espíritu viene conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso de conforme al Espíritu, conforme a la carne? Significa que cuando viene el Espíritu a mudarse adentro empieza por un lapso de tiempo a vivir como dos personas en una misma casa. ¿Sí me entienden? Entonces ahí viene el ejemplo del Rottweiler y el Chihuahua. ¿Saben cuál es el Rottweiler, verdad? Sí, Rottweiler. El Rottweiler es el espíritu que vivía dentro de nosotros, o representarlo en este pequeño ejemplo. Y está el Chihuahua. Pero cuando tú haces las cosas conforme a la carne, estás dándole carnita y agüita y purina al Rottweiler. ¿Qué va a pasar si el Rottweiler se encuentra con el Chihuahua?
pues se lo come, porque el Rottweiler es más grande y es más fuerte y lleva más tiempo viviendo ahí. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a vivir conforme al Espíritu? Es decir, a alimentar las cosas del Espíritu a través de la oración, a través de la palabra, a través de la obediencia a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué empieza a ocurrir? Es como si tú alimentaras el chihuahua. Y por más chihuahua que sea un chihuahua, así no sepa ni ladrar, así solamente te pollito. Pero esos benditos chihuahuas sí que son bravos, ¿no? Y la todos. Pero son bravos. ¿Y qué me dicen del pincher miniatura? No, hermano, ¿ustedes han visto un pincher miniatura? Es un mini Rottweiler. Es así, y tiene la mirada del Rottweiler y todo. Y uno, pero hermano, ¿usted qué pasa si usted deja de darle alimento al Rottweiler y le empieza a dar alimento al otro perrito? Miren, al cabo de una semana no pasa nada. De pronto no pasa nada. Pero después de 2 semanas el Rottweiler está que no puede, está pálido y está arrastrándose en el suelo. Y el chihuahua se lo come, lo acaba y lo destroza. Y luego, eso es un pequeño ejemplo, pero pues después el chihuahua crece, no sé qué pasa, pero el Espíritu Santo, cuando se viene a vivir adentro de nosotros, entonces la recomendación aquí del Señor es, oye, haz las cosas conforme el Espíritu, sigue al Espíritu. Mejor dicho, pregúntate, ¿y qué haría Jesús aquí? Y en esta situación, ¿qué haría Jesús? ¿Qué respondería él? Le pegaría una patada a la puerta para que quede el hueco en la puerta, en la parte de abajo de la puerta cuando llegue el pastor a visitarte. Es que esa la dijo el pastor Mauricio un día y yo, y me dio risa. Pero me dio más risa el día que llegué a la casa de una hermana mía y encontré el hueco en la puerta del cuarto de ella en la parte de abajo. Y yo, la persona que pegó era diestra, pega con la derecha. ¿O qué haría eso? De eso se trata alimentar el espíritu o alimentar la carne. De eso se trata las obras vivas o las obras muertas. Las obras vivas son aquellas que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. La Biblia, ¿quién declara la Biblia que fue el padre de la fe? Muy bien. Todos tienen un punto. Eso es más hermoso. Uy, mire, ya está toda grandota. Ahora pregunto a ustedes, ¿y qué fue lo que ocasionó entonces que Abraham tuviera fe? Según la Biblia. Exacto. La Biblia dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Justicia. Por justicia. Pero entonces, detállate un momento la historia de Abraham. Detállatela un momento. Abraham vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Yo no sé si Abraham creía o no creía en Dios, no lo sé, tal vez algunos dicen no, él no creía en Dios, otros dirían es un pueblo idólatra, de pronto tenía hasta ídolos en la casa, pero como era un pueblo idólatra, además que creían en Dios, pero a su manera. Pero ahí en ese momento podríamos decir que Abraham tenía fe, cierta manera, hermano, ciertamente no. Porque la fe viene por el oír, dice Romanos también, pero 2 capítulos más adelante. Vienes por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Pero todo esto viene, no es imposible, dice el apóstol aquí 2 capítulos más adelante, no es posible si a Dios primero no le invocamos. Y invocarlo significa traer su espíritu hacia nosotros en la oración, lo que estábamos viendo ya cuando cantábamos. Entonces tú invocas a Dios y Él viene adentro de ti, se muda. Y cuando se muda, entonces tú ya puedes decir si lo obedeces o no. Y de eso también por eso es muy importante leer la Biblia, comprender la palabra, estudiarla y meditarla. Si la Biblia dice no os afanéis por nada, o en otra parte dice estad siempre gozosos, y un día tú estás amargado, ¿a quién estás alimentando? ¿A la carne o al espíritu? Al Rottweiler. ¿Al Rottweiler? La Biblia dice estad siempre gozosos, es un ejemplo. Y tú estás amargado porque nunca pudiste te faltó 5 centavos para poder hacer tal negocio, te faltó un pelito para poder hacer tal viaje, te faltó un cosito para llegar a tal lado y te amargaste y te frustraste y estuviste amargado todo el día. Y entonces el Señor te estaría diciendo, oye, ¿tú estás alimentando la carne o el espíritu? ¿Qué estás haciendo? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Pues yo te voy a decir conforme a la carne, porque el espíritu te diría, ey, andad siempre gozosos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Entonces, en eso consiste tener obras vivas. Obras que están obedeciendo a lo que Dios te dice.
Y si la Biblia dice, o bueno, lo dijo Jesús, pone la otra mejilla, y tú no pones la otra mejilla, sino que pones el puño y pones el codo y metes la pata y luego empujas. ¿Estás alimentando la carne o el espíritu, hermano? ¿Cuál estás alimentando? ¿Dónde están los Rottweiler esta noche, hermano? ¿Dónde están los chihuahuas? Ay, no. Exacto. Por favor, la última vez que hablé de esto, yo vi un poco de Rottweiler dándole codazos al otro Rottweiler que tiene. Por favor. A ver, hermanos. Yo cuando hablo estas cosas, después llega mi esposa y me dice, entonces, ¿qué Rottweiler? Entendamos esto, toda palabra. Ahora, ¿por qué venía el Señor y nos decía esto en un principio? Arrepentimiento de obras muertas es lo más fundamental. O sea, de obras que no fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Ahora sí, volviendo a Abraham. Y Abraham, entonces, ¿en dónde estaba su fe? Pues él vivía en un pueblo idólatra, en un pueblo raro. Pero hubo algo que a Abraham le pasó, que cambió su vida para siempre, la partió en dos. Y es lo que narra la Biblia que le pasó a Abraham, y en donde realmente empezó la fe de él. Empezó, pero no culminó, pero empezó. Cuando tuvo un encuentro con Cristo. Y Cristo le habla, porque eso es lo que lo declara la Biblia. Y le dice a Abraham, buenas noches, sal de tu parentela, sal de tu pueblo. Le da una orden, le da una instrucción y con ella una promesa. Te vas de aquí porque te voy a prometer esto, pero el cumplimiento de mi promesa va a ser cuando obedezcas y sigas estos pasos que te estoy dando. O sea, la fe de Abraham comenzó por una palabra, un encuentro con Cristo y una palabra de Jesús para él. Y le dijo, voy a hacer esto con tu vida, pero tienes que obedecerme. Tienes que seguir estos pasos. Empaque maletas, así le dijo Dios a Abraham, a ustedes. Haga maletas, coja acá, empaque. No se va a llevar a su sobrino, no se va a llevar a Lot, hágame el favor. Ni tampoco a fulano ni a sutano. Empaca, bueno, él desobedeció esa partecita. Y se me va y me camina todos esos kilómetros, lleva camello y todo el rollo y me va a tal parte. Entonces yo te prometo que vas a tener esto, esto y esto. ¿Entendieron? Y como dice la Biblia acerca de Abraham, que Abraham le creyó a Dios y por tanto le obedeció. Y ahí vino la fe de Abraham. Por eso Abraham tenía fe. Primero escuchó a Dios, le creyó y le obedeció. Puso por obra lo que estaba hablando. ¿Cómo se llama la obra de Abraham? ¿Cómo cataloga cuando Abraham sale caminando de su parentela y se va caminando para un lugar que él no conocía? ¿Se llama una obra muerta o una obra viva? ¿Por qué? Porque Dios le habló. Dios fue el que le dijo que lo hiciera. ¿Sí me entienden o no? ¿O no me entienden? ¿Y si Abraham hubiera salido para cualquier otro lado? ¿Obra viva o muerta? Pero caminar es bueno o es malo, no, depende. Había un hombre que se llamaba Jonás. Y Dios le habló. ¿Jonás tenía fe? Sí, pero la fe de él tambaleaba. Pues les voy a decir por qué. Que Dios le dijo a Jonás, Jonás, váyase para Nínive y dime tal palabra. Para Nínive creo que era que lo me habían mandado. Sí, el protagonista del libro con el mismo nombre. Y Jonás dijo, no, pues no me voy para Nínive, me voy para otro lado. Y se fue para Tarsis, ¿qué era? No me acuerdo para dónde se fue. Se me perdió a Tarsis. ¿Y eso qué significa? Cuando él se va para Tarsis, ¿eso cómo cataloga? ¿Como una obra viva o una obra muerta? Muerta. ¿Ir a Tarsis es bueno o es malo, hermano? Les voy a decir que ni bueno, hasta bueno puede ser ir a Tarsis. Lo malo es ir alimentando a la carne y desobedeciendo a la voz del Espíritu. Comer carne asada en brasas de popó ¿es bueno o es malo? Es malísimo. Pero si Dios te dice, al profeta Oseas le dice que lo haga, ¿eso es una obra viva o una obra muerta? Viva, porque Dios le dijo al profeta Oseas que lo hiciera. ¿A Ezequiel? Uy, hermano, gracias, yo aquí hablando cosas locas. Gracias por la fe de ratas, corrección. Hermanos, ustedes, de las Oseas, ¿dónde fue el que dijo? Fue que se casara con una mujer de la vida alegre. Una prostituta. Ahora, ¿en dónde está la clave del arrepentimiento o de tener obras vivas o obras muertas? Pues en la dirección del Espíritu Santo en cada decisión que tú tomes en tu vida. Buscar, ¿y cómo tú la encuentras? En la oración. En la oración y en la lectura de la palabra, ahí vas a encontrar la dirección del Espíritu Santo para tú poder saber qué hacer y para dónde coger. Entonces, cuando la dirección de la palabra de Dios abunda en tu vida, tú vas a tener la posibilidad de tener fe
y obedecer a eso. Fíjate que cada palabra de Dios, en el caso de Abraham, en el caso de Jonás también, así como miles de ejemplos que podríamos citar en este momento de hombres que tuvieron fe en la Biblia, toda palabra, toda promesa que venía de Dios, venía juntamente con una instrucción, venía juntamente con una orden que había que seguir, que había que llevar a cabo. Mismo Jesús lo dijo, es que ustedes tienen que creer. O sea, ¿no te he dicho, mujer, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, todo tiene una instrucción, todo viene con una decisión. La fe solita, ahora viene el asunto que las obras vivas implican primero dirección de Dios y implican una decisión, implican una obediencia a una instrucción de parte, ¿me entienden? Y cuando hablo de esto, se me sale siempre este ejemplo que me gusta poner. Yo les pregunto, ¿y una obra de teatro cristiana es buena o es mala? ¿Usted qué cree? Son buenísimas las obras de teatro cristiano. ¿Una película cristiana es buena o es mala? No, hay unas buenísimas, ahora sí han salido unas buenas. Pero yo les digo, ¿y si no viene dirigida por el Espíritu de Dios, es buena o es mala? Es una obra muerta y hay que arrepentirse de ella. ¿Sabe qué abunda hoy en día en este mundo? Hermanos, les voy a declarar la verdad. En este mundo abunda un problema que es como un cáncer, como una enfermedad de la cual nosotros tenemos que vacunarnos y coger inmunidad contra eso. Y es de aquellas personas que andan diciendo, es que Dios a mí me dijo, es que Dios a mí me habla, es que a mí Dios me dijo que hiciera esto y por eso yo lo hago de esta manera. Y Dios nunca habló, porque tú sabes muy bien cuando la Biblia te da unos parámetros para saber cuándo Dios habló y cuándo Dios no habló. Están en la Biblia, pero no es tema de esta conversación del día de hoy. Pero si tú ves el fruto de esa persona, aquí te voy a dar una pista, el fruto, o sea, cómo es la vida de esa persona, tal vez eso te va a dar pistas si realmente Dios le está hablando a esa persona o simplemente es el querer de esas personas. Saben, yo he conocido, y sin excepción alguna, todos aquellos que empiezan con esto de que Dios me dijo, voy a volver a coger de cocheche el ejemplo de la obra de teatro, que monte la obra de teatro que se llama La Cruz del Calvario, protagonizada por el hermano Alex y como Jesús de Nazaret, el hermano César como el centurión, y esto va a ser una gran bendición, aleluya, porque van a llegar todos y se van a convertir, y el Señor no ha hablado nada. Hermano, yo he visto sin excepción que a la larga eso, bombos y platillos y cosas, y luego ¿qué queda de eso? Nada. Luego viene y la iglesia sigue exactamente igual. Y uno dice, ay, ¿cuál fue la falla? Hermano, obras muertas. Y hay que arrepentirse de eso. Hay que arrepentirse de eso. Hay muchas cosas, y yo con eso trato de ser lo más cuidadoso del mundo. Pero les quiero confesar aquí hoy con la autoridad que Dios me dio con esta palabra que me tocó hoy compartirles. Que si yo me he equivocado, que me ha pasado, Dios a mí si algo me ha enseñado es agachar la cabeza y decir, oiga, sí me equivoqué, esto no era de Dios, pero cambio rápido el rumbo. Agacho la cabeza y digo, uy, no, sí, es por acá. Yo con mucho temor de Dios, fue que empecé a armar ensayos de alabanza. Mucho temor de Él, de que no fuera a hacer algo por fuera de su dirección, porque si hay algo que Dios reprueba, sobre todo en la vida de alguien que está formando como profeta, que es mi vida, son las obras muertas. O sea, las obras sin la dirección del Espíritu. ¿Me explico, no? Sí, me hago entender, ¿o no? Lo que hagamos con la dirección del Espíritu, el Espíritu lo respalda. Y eso es lo chévere. Porque lo está haciendo Él. Exacto, es Él. Es Él el que lo está haciendo. Por eso aquí Romanos dice entonces, los que son, verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas andan pensando? Las cosas del Espíritu. Ahora sí me entiendes cómo hacer para andar en obras vivas y en obras muertas. Ahí está. ¿Tú quieres andar en obras muertas? Viva pensando en las cosas de la carne. ¿Y qué son las cosas de la carne? ¿Acaso será el bofe, la chunchulla? No, hermano. No, nada. La Biblia declara que las cosas de la carne son iras, contiendas, disensiones, hechicerías. Gálatas capítulo 5, versículo 29 y 28. 19 y 18, se me olvidó la cita. Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, ahí lo dice. Celos, ya lo dije. Contiendas, y bueno, enumera nueve cosas, y luego dice
Y acerca de esto que les recomienda el Señor, dice ahí que los que practiquen tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Ahí está Gálatas capítulo 5. Si alguien no lo ha leído en su vida y está tomando de pronto nota allá al otro lado del micrófono, apúntelo y búsquelo y examínese su corazón con ese versículo, examine su vida. Si usted anda pensando en esas cosas, usted probablemente esté en obras muertas. Pero si usted en cambio anda pensando en las cosas del Espíritu, seguramente va inevitablemente a tomar decisiones dirigidas por el Espíritu. Porque las decisiones dirigidas por el Espíritu son consecuencia directa de haber meditado en las cosas del Espíritu. Porque el que piensa en las cosas del Espíritu tarde o temprano va a terminar haciendo las cosas del Espíritu. Va a terminar andando conforme al Espíritu, es lo que dice Romanos 8. Entonces es muy importante pensar, controlar, tener un inventario y controlar en qué andamos pensando, por ejemplo. No sé ustedes en qué andan pensando, ¿no? Eso una vez me dijeron eso cuando me distraje manejando y estaba en curso de conducción y arranqué cuando el semáforo estaba en rojo para mí, pero yo vi que los que estaban al lado arrancaron, pero era arrancar los que estaba, era la vía en verde para los que volteaban, no para los que íbamos derecho. Estaba en la Boyacá con 138 y ese semáforo ahí es dificilísimo para entenderlo, para mí fue difícil. Yo vi que los que estaban a mi derecha arrancaron, pues yo también arranqué. Y el señor, el instructor estaba haciendo una revista así porque pues, vio que yo sabía. Me dijo, ¿usted en qué estaba pensando? Yo le dije, oiga, si tiene toda la razón, yo estaba pensando en lo que no debía estar pensando. ¿En qué andaría pensando el rey David cuando pecó con Betsabé? ¿Era Betsabé? Sí, con Betsabé. Pues precisamente no estaba pensando en lo bueno, lo justo, lo puro, lo que habla la Biblia, que es lo que hay que pensar. Estaba pensando en las cosas de la carne. De hecho, se estaba morboseando a la pobre Betsabé, es lo que declara la Biblia. Pues sí, qué pena el término, pues la estaba morboseando, estaba mirando de lejos así como... Sí, estaba... venga soldado, venga, mire, sí, o sea, estaba pensando en lo que no debía pensar. Con la mente tal vez ocupada en aquello en lo cual no tiene que estar ocupada, o peor aún, con la mente desocupada. Eso es de las peores cosas que pueden pasar. Y eso a veces los hombres somos más propensos a eso que las mujeres, a tener la mente desocupada. Las mujeres, hablando en términos un poquito más sociales, son más propensas a pensar en lo que no se debe pensar. Nosotros los hombres caemos más por no pensar en nada. Pero si se han dado cuenta con el cerebro de una mujer, hay un video chistoso, un tipo diciendo que así, todo se conecta con todo. Las llaves se conectan con la puerta se conecta con la mamá se conecta con la suegra se conecta con el mercado se conecta con la cocina, con el almuerzo, con el trabajo con los hijos, los niños con la escuela con... En cambio no, un hombre no, todo tiene una caja para cada cosa, decía este señor. Hay una caja para cada tema. Y si uno va a hablar entre dos hombres, vamos a hablar de un tema, entonces uno coge el tema, saca la caja cuidadosamente sin tocar ninguna otra caja, coge el tema y discusen de ese tema. Así, solo el tema. Y luego cuando van a cambiar de tema, meten el tema entre la caja cuidadosamente que nada más lo toque y cambian de tema. Pero cuando decía este señor, creo que era psicólogo, decía, hay una caja en la cabeza de los hombres que nadie le puede tocar. Que nadie, es esa cuando la mujer le dice, ¿qué piensas? ¿Y uno qué responde? Nada. De nada, la caja de nada. Es la intocable, la caja que nadie le puede mirar a uno. Pero volviendo a la Biblia, el que anda, ¿cómo es aquella persona que anda conforme al Espíritu? ¿Qué es lo que dice acá? ¿En qué anda pensando? Las cosas del Espíritu. ¿Y en dónde están las cosas del Espíritu escritas? Espere, ¿dónde están las cosas del Espíritu? Es la Biblia. En la Biblia dice el Espíritu. Exacto. Que fue quien inspiró la Biblia. Y por ende, si tú tienes contacto con ella, la lees y meditas en ella, entonces ahí sí va a empezar a pasar. Y entonces así la Biblia va a decir en otra parte, de la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso es que lo que tú hablas a veces, sobre todo cuando se te sale de manera espontánea, es el resultado de aquello en lo cual has estado pensando y meditando. El último texto del día de hoy ahora está en Santiago. El 6 para ahí mismo. Dilo, léelo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. A vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén. Si alguno no tiene esa conclusión, se sale un poco del tema
en este momento, pero es muy importante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cómo se recibe el Espíritu de Cristo? Les pregunto a ustedes, hermanos. La respuesta está en la Biblia. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? Creyendo y viéndolo. Creyendo no en el Espíritu, más bien, creyendo en el Señor Jesucristo. Confesándolo con nuestra boca, dice de otra parte. Creyendo en su promesa, invocándolo. Entonces se recibe el Espíritu de Dios. Ahora terminemos acá con Santiago capítulo 2. No les dije el capítulo. Es que dije que recordar algo que hubiera enseñado el pastor Pablo, que referente a este texto, ¿no? Y me parece que vale la pena decirlo. Sí, dale. Y él hablaba acerca de Romanos 8 y decía que uno puede vivir por el Espíritu y andar en la carne. Y por eso el escritor dice, ahí en el capítulo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, en Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Entonces es como que le escribe a una iglesia que vivía por el Espíritu, porque recibieron a Jesucristo, porque vivían con el Señor y el Espíritu de Dios daba testimonio que estaba con ellos. Vivían por el Espíritu de Dios, pero andaban en la carne. Sí, es verdad. Sí. Y la invitación de la Biblia es que andemos también en el Espíritu, no solo vivir por el Espíritu. Bien, terminemos con Santiago 2:14. Y escuchemos la reprimenda de parte del Señor. El sermón de hoy, pongámosle que se llame las obras. O podríamos decirle las decisiones, no, las obras. Lo que pasa es que lo que les quiero compartir de parte del Señor para concluir, antes de leer este texto en conclusión, es que Dios desea que nosotros entendamos hoy muy claramente parte de su voluntad para con nosotros hoy. Que nosotros tengamos comunión con su palabra, nos metamos con Él, que lo busquemos de corazón, que busquemos de obedecer su voluntad, pero para poderla obedecer hay que conocerla. Por eso es importante tener contacto con la Biblia y con el Espíritu de Dios, para que nos hable y entender cuál es el deseo de Él para nuestra vida. Y entonces tomar decisiones, que eso son las obras también, decisiones, pero correctas, decisiones dirigidas por el Espíritu. ¿Cuántos quieren tener una vida dirigida por el Espíritu? ¿Cuántos les gustaría una vida dirigida por el Espíritu? Amén. La Biblia dice que el que es dirigido, nacido de Dios, ahí en ese texto que estábamos, dice que el que es nacido de Dios es como el viento que no sabe ni dónde viene ni dónde va. Y la vida dirigida por el Espíritu es una vida que inevitablemente va a ser una vida bendecida, va a ser una vida que va a encontrar y va a hallar propósito, va a encontrar prosperidad en el sentido de que va a alcanzar una meta, un fin en Dios, que va a conquistar victorias en Dios. Esas son las vidas que son dirigidas por el Espíritu, son como las águilas, que su gloria va en aumento como la aurora, como la luz de la mañana. Ahora mira lo que dice ahora sí el verso 14 de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Ponle cuidado, porque estamos hablando de obras muertas y obras vivas. ¿Y qué hacía que una obra fuera muerta? Que no fuera dirigida. ¿Y qué hace que una obra sea viva? Que sea dirigida por el Espíritu. La fe necesita de obras vivas. ¿Me entienden o no? En otras palabras, si tú tienes una vida dirigida por el Espíritu de Dios, tu fe va a crecer. La fe crece o depende directamente de qué cantidad de obras vivas hagan en tu vida. Ya me entienden que son obras vivas, ¿cierto? Ya sé que creo que clarísimos. O sea, que sería como que la fe depende de la obediencia que uno tenga para poder vivir. Exacto. Si Abraham hubiera escuchado a Dios y no hubiera salido de Ur de los Caldeos, ¿su fe qué hubiera pasado con esa fe? Se le muere. No sé si me entienden o sí. Ahora, ¿cómo creen que fue la fe de Sansón? Aquí citando aquí al predicador de la torre, ¿quién fue el que predicó de Sansón? Me acuerdo. No me acuerdo si fue el pastor Mao. ¿Qué hubiera pasado con la fe de Sansón? Tambaleó. Pero en el último momento de su vida resucitó la fe de Sansón. ¿Y en qué consistió que la fe esté viva o esté muerta? En tener obras vivas o tener obras muertas. Me explico. Sansón tuvo obras muertas en su vida
y eso le debilitó la fe, y cuando se debilitaba la fe, se le debilitaba la fuerza física. Pero cuando Sansón recupera la claridad de lo que Dios le había dicho que hiciera, y entonces recupera la fe, toma la decisión acertada, en el último momento de su vida dice, no, ya me caí en cuenta que yo la embarré tal día, voy a tomar otra decisión, voy a irme por acá. Cuando toma la decisión, ¿sabe qué le pasa a Sansón? Le vuelven las fuerzas y derriba los muros, con las columnas del templo donde estaban reunidos los filisteos incircuncisos, ¿era que se llamaban? No sé si me entienden. Por cierto, ahora que recordando esa predicación tan bonita que yo me chupé los dedos escuchándolo, me llama mucho la atención y quiero volverlo a decir, ya las palabras que Dios habló a través de esa cita. La única adivinanza que hay en la Biblia está ahí. ¿Sí saben que en la Biblia solo hay una adivinanza? Está ahí. ¿Qué cosa es más dulce que la miel y qué cosa es más fuerte que el león? Eso es un misterio. La verdad, yo tengo una respuesta, pero ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque en él se mezclan las dos, la dulzura, la fragilidad del cordero y la fuerza y la potencia del león, el león de Judá. Por eso es que Jesús es qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y hay un misterio en eso también, y es que en donde hay más potencia y fuerza es en donde hay fragilidad. Suena loco, pero es así. Fragilidad, humildad. Lo dice Pablo, ¿no? Cuando dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, La Biblia dice que el ángel de Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? sí. Ahora, escucha esto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, tiene necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de otros le dice, vayas en paz, caliéntese, sáciese en la casa, pero no les da las cosas que necesitas para el cuerpo, ¿de qué le va a aprovechar? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué cosa? Muerta. O sea que existen obras vivas, obras muertas, pero existe fe viva y fe muerta. ¿Y la fe viva de qué depende? Que depende que una fe se mantenga con vida y crezca. De las decisiones que tú tomes en tu vida dirigidas por el Espíritu de Dios. Que tú obedezcas. Por eso, ¿dónde está la diferencia entre una fe que no sana, que no cambia ni un resultado de una gripa? Que no convierte ni siquiera ni tu propia vida, a una fe que es capaz de mover montañas. ¿En dónde está la diferencia entre una fe que no cambia ni siquiera, ni tus propios zapatos? Pues qué pena, no me encuentro otro ejemplo. A una fe que es capaz de transformar toda tu vida y la vida de tu familia. ¿En dónde es fácil? En tus decisiones. Entonces, como el apóstol dirá acá, tú me dirás, en el verso 18, tengo mucha fe y no tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano? Dice acá que la fe sin obras es muerta. Ahora, voy a saltar un momento donde está el verso 19. No. Voy a saltar un momento acá. Verso 26, terminamos con esto. Porque, están todos aquí, no se distraigan. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Me explico, no? Voy a contarle un testimonio, termino con esto, que le pasó, presencié más bien. No sé si sea un testimonio, fue una enseñanza muy profunda que recibí una vez a través de un hombre de Dios que se llama Don Carlos Arturo, Don Carlos Martínez. Eso pasó muchos años antes de que él llegara a esta congregación y de que yo llegara a esta congregación. De hecho, yo conocí a Don Carlos muchos años atrás, en otro lugar. Y había una persona que tenía cáncer. Un cáncer que no me acuerdo en qué parte del cuerpo le había dado, pero era muy agresivo y había causado que esa persona dejara de caminar, perdiera la facultad de caminar. Por esa persona habían ido a orar entre varias personas. A mí me llevaban a orar a veces con la cobertura del pastor de la iglesia, pero pues a mí yo no oraba, yo no era un ministro de Dios ni nada de eso, yo era
un chino flaco que tocaba la guitarra. Entonces, venga, llevémonos al chinito ese que toca guitarra, que ese toca ahí como bonito y ahí nos ameniza. Ay, no, mentiras, adoramos a Dios y entonces, chévere, sí, porque con la adoración es más fácil orar y tal. Entonces a mí me llevaban. Entonces yo iba ahí, yo presenciaba. Entonces llega el pastor Don Carlos, ¿no? Y ahora la primera vez, luego pasan los días, la mujer después se empeora y vuelve y llama y pide que vayan. Entonces la mujer, claro, vivía en un lugar, yo les puedo decir que es tal vez uno de los apartamentos más hermosos que he conocido yo en Bogotá, de los más lindos. Yo he conocido apartamentos muy bonitos acá. Una persona que de problemas económicos tal vez no sufría, pero sí una enfermedad muy dolorosa. Y llega ahí la mujer en la misma, entonces como que don Carlos decía, pero esta mujer, ¿por qué no se sana? ¿Qué pasa? Y empieza a mirar alrededor, en la casa. Y mira para todo lado. ¿Por qué no se sana? ¿Por qué no se sana? Y allá le habían hablado de Dios, claro, las personas que iban a orar por ella le hablaban de Dios, le hablaban de Jesucristo. ¿Qué creen que hace una persona que tiene miedo de morirse? Que se siente que se va a morir de cáncer cualquier día de estos. ¿Qué hace cuando le hablan de Jesús? La mayoría, si no es muy soberbia, dice, uy, sí, Jesús, te recibo. Pero ¿qué pasó? Llega don Carlos y mira y observa y dice, pero aquí hay algo. ¿No se imaginan ustedes qué pilló? ¿Qué se pilló? Exacto, por ahí lo dijeron. La allá colgadita, bien arriba con velitas. Entonces, claro, como hombre de Dios dice, mujer, el Señor Jesucristo dice en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ninguno de ellos, ni los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, a ninguno, sino únicamente a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, solo Él, ninguna imagen, ni mucho menos la reina del cielo, que no es la madre de Dios, eso no es bíblico. Su merced linda, mire, haga esto, quite esa imagen, quítese con todo el cariño, ¿no? Quite las velitas, encomiéndese a Jesús, Él es verdaderamente quien te puede sanar. Ella también, pero no ella, los demonios que están en ella, te sanan, pero después te vas para el infierno y tu alma se pierde. Entonces Él le dio ese consejo. Tercera vez, va la tercera vez. ¿Saben qué pasó la tercera vez? Ya estaba, con más velitas y con más. ¿Qué creen que puede pensar el Señor ante eso? Pues este hombre dijo, no, la fe sin obras es muertas, no podrá salvarle, no, por más fe que tenga, si tú no tomas, por más fe que te creas tener, si no tomas una decisión, no hay salvación, no hay respuesta, no hay fe, no hay poder de Dios. Hace años me llegó una llamada al teléfono, no me olvido, es que la verdad ese tema de combinar las iglesias con la metodología de los call centers no funciona, pero alguna vez me llamaron de una mega iglesia, digo mega iglesia pero ese término es equivocado, es kilo iglesia, porque es de miles, no de millones, es kilo iglesia, ¿no? Si me hago entender en eso, no. Me llamaron de una kilo iglesia y me dijeron, una grabación, que es que para invitarme a una reunión tan chistoso ponía una grabación ahí, y decía la grabación, tu bendición está a una decisión de distancia. Ven, trae tu dinero. No, esa parte sí ya no era de Dios. Yo les digo hoy estos hermanos, y con esto culmino. Toma, Dios, no sé, yo no lo conozco, pero Dios sí lo sabe, que tu vida es posible, que el progreso de tu vida en cuanto el acercamiento hacia Jesús, en cuanto a tu crecimiento espiritual hacia Él, dependa de que tú tomes en estos días o hoy la decisión apropiada y adecuada. Es posible que tú hayas tomado la decisión equivocada el día de ayer. Hoy que tienes vida y estás aquí de tomar la decisión adecuada delante de Dios. No sabes, tal vez tú tampoco lo sabes, pero el Señor, el Espíritu te lo va a traer a memoria hoy. Toma la decisión adecuada, ¿vale? Sigue al Espíritu Santo, síguelo a Él, hazle caso a Él, vaya para donde Él coja. Dígale para donde Él diga que vayas. Cuando estés adorando a Dios, cuando cantemos a Dios, hermanos, los que son antiguos, déjense llevar por el Espíritu. No teman danzar, no teman mover las manos al cielo si quieren. Miren, lo peor que pueden hacer es un oso, pero el oso en el Espíritu Santo, esa cosa no existe. Simplemente es un tema de vergüenza que nos da. Pero cuando uno se vuelve como un niño chiquito, que es como Jesús nos invita a que seamos hermanos, ese tema del oso no existe.
Cuando uno está chiquito uno empieza, mueve las manos, danza y ya, y se acabó el asunto y listo. Si no, pregúntele a un bebé si le da pena o no tirarse un pedito. ¿A un bebé le da pena? No, no le da pena. Tanto menos nos debería dejarnos llevar por el Espíritu cuando estemos en su presencia, hermanos. Yo no sé por qué cambié el tema tan brusco. Vamos a orar más bien, ¿sí? Oremos, cierren los ojitos. Por eso nos vamos rápido. Padre, que estás en el cielo, te bendecimos, Señor, en esta noche. Tómanos en esta noche, Señor. Llénanos de tu presencia un poco más. Haznos comprender, Señor, tu voluntad en nuestra vida y también revélanos, Señor, todo aquello que en nosotros hay, que hayas de ser cambiado por ti. Te lo entregamos, Señor. Te lo entregamos hoy. Toma todo lo de nosotros, Señor, que necesite ser cambiado, Señor. Y utiliza, Señor, tu Espíritu hoy, te lo pedimos, para que cuando nos hables, cuando tu verdad penetre en nuestro alma y nuestro espíritu y nuestros huesos, Señor, podamos tomarla bien, Señor, asimilarla y cambiar. Que tu presencia nos transforme, que tu presencia nos haga crecer, Señor. Que tu presencia forje en nosotros, Señor, hombres y mujeres, Señor, con un carácter como tuyo, Cristo, Señor Jesús. Con un carácter, Señor, como una espada de 2 filos afilada, Señor, y potente. Padre, haz de nosotros, Señor, tu pueblo, más como tu pueblo, Señor, y menos como el mundo. Enséñanos, Señor, a mirar, Señor, como tú ves. Haznos crecer, sácanos del estancamiento, Padre, y haznos como un jardín grande, Señor, y frondoso, lleno de flores, Señor, y reverdecido, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, llénanos de ti. Nos humillamos, Señor precioso. Te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Aleluya. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito. Tan grande Dios, cántale cuán grande es Dios. Todo
bendecimos, Señor, y te adoramos en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo en este lugar. Ahora, Padre, sellamos, te pedido, Señor, sea sellado todo esto que recibimos hoy aquí con el poder de tu presencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu poder, Señor, traiga, Señor, también bendición y protección a todos nosotros en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, guárdanos de todo espíritu de retaliación y de venganza también que quiera salir en contra de nuestra economía, familia, en contra de nuestra salud. Y llévanos en paz y en seguridad a nuestras casas, Señor. Te damos las gracias por la unción y por la presencia tuya en este lugar que fluye con libertad, Señor, en esta noche, Padre. Pero ya por la hora, Padre, tenemos que pedirte permiso para irnos a nuestras casas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, así te lo pedimos en esta noche. Guárdanos y llévanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.